Honra y gloria a su majestad, a nuestro amado Dios Melquisedec Lisbeth. Damos toda la exaltación, honor y honra a la Espíritu Santa, el fuego consumidor, Cristo Lisbeth. Hoy vivimos los días más hermosos de la historia porque la Espíritu Santa está presente. Solo ella es la sabiduría personificada y hemos sido bautizados por su palabra. Ella es la acción que saca al ser humano de las fábulas y de las palabrerías. Su palabra nos purifica y santifica. Veamos la figura de la mente carnal consumida por el fuego, la palabra de poder, destruyendo todo lo que no es eterno. Leamos en Primera a los Corintios capítulo 3, verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo Lisbeth, la Salvadora. Versos 12 y 13. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, hojarasca, cañas, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego purificador será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, Cristo Lisbeth la probará. Hoy sabemos que el hombre es justificado sin las obras de la ley, porque la justicia es por medio de la fe, nuestra confianza en Jesucristo Lisbeth. Solo en Cristo Lisbeth ha llegado lo perfecto, y en lo incorruptible no cabe la madera, heno ni la hojarasca, figura del desobediente e infiel hermano mayor, sino el 100% de la calidad del oro, plata y piedras preciosas, el obediente, el fiel hermano menor, pulidos por el fuego purificador. Hoy decimos como Job, ella, Cristo Lisbeth, conoce cada uno de mis pasos, puesto a prueba, saldré puro como el oro. Job 23, versos 10 y 11. Solo estando presente Cristo Lisbeth, nos ha enseñado que ella es el único fuego, puesto que consume la madera, el heno y la hojarasca. Además, es fuego purificador, puliendo los metales como el oro, la plata y las piedras preciosas. Analizando un poco más la historia, las generaciones pasadas han esperado a un Mesías masculino o ungido de Dios. Él mismo tendría tendencias guerreras y libertarias. Al ver la decadencia de los gobiernos de esos ungidos de Dios, la mirada de su añorado libertador se proyectó más hacia el futuro. Los historiadores y escritores bíblicos lo denominan como la esperanza mesiánica, donde Dios enviaría a un Mesías como instrumento para establecer a su pueblo para siempre, y él mismo sería la cabeza. Hoy sabemos que Dios Padre Melquisedec ha enviado por última vez a su amada esposa Cristo Lisbeth, sacándola de en medio de ese pueblo para luego resucitarla y así parir a sus hijos espirituales, dando inicio al glorioso pueblo grande y fuerte que no hubo jamás, ni después de él lo habrá sobre la tierra. Ese Mesías tan descrito por las profecías es una mujer con características guerreras y libertarias para vencer al peor enemigo, la desobediente mente carnal. Además, ese Mesías es la cabeza de su iglesia. Ella es la primera en todo, la primogénita de toda la creación. Además, Cristo Lisbeth fue guerrera porque al iniciar su ministerio como el arcángel Miguel, peleó la batalla espiritual en la mente del Armagedón. En esta batalla en la mente, las vírgenes insensatas fueron arrastradas por Satanás, los deseos engañosos de la mente carnal, impidiendo que permanecieran en el orden de Melquisedec Lisbeth. Además, fue un Mesías libertario porque dio inicio al nuevo período de inmortalidad gracias a su última manifestación. Se lee: para que abras los ojos de los ciegos, ojos espirituales, para que saques de la cárcel a los presos,
liberarlos de la mente carnal y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas, los que no pasaron al otro lado del Jordán. Isaías 42:7. Continuando con la descripción profética de este Mesías femenino, no masculino, la empobrecida teología ha mencionado erróneamente que Cristo María no tenía conciencia de ser el Mesías, argumentando que ese título fue adjudicado por sus discípulos después de su asesinato en la cruz. Según la errada teología, Cristo no rechaza ni adopta el título de Mesías para su uso común. Leamos Marcos 14, versos 60 al 62. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas ella callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, la esposa del bendito? Verso 62. Y Jesús le dijo: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, figura del hermano menor como inmortal, y viniendo en las nubes del cielo, llegando a las mentes de los hombres. Contrario a lo que piensa la teología, Jesús María jamás rechazó ser el Cristo, sino más bien lo confirmó. Leamos. En el camino, Jesús preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces ella les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo, el Mesías, la ungida. Jesús le dijo: Bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó el Padre que está en el cielo. En Cristo Lisbeth, a través de ella lo aprendió Pedro, porque el Padre y Cristo uno son. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a ella misma, ya que Cristo es la roca de los siglos, o sea, la eternidad del ser humano, edificaré mi iglesia, su cuerpo, que somos sus hijos fieles, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo Lisbeth ha vencido la muerte, porque el Padre es uno con ella y le ha dado vida eterna. Cristo en el siglo I prendió a los sabios con su astucia. Recordemos que el Mesías era una mujer, y para quitarle mérito mintieron diciendo que ella no aceptó ese título. Recordemos que ellos esperaban a un hombre como su libertador mesiánico. A todas luces desconocían las profecías. Ese Cristo vendría como melliza. Fue ahí donde la rechazaron abiertamente porque no sabían cuál de las dos era la elegida, si María Magdalena o Tomás el Dídimo. Y por eso quisieron matarla a las dos. Dijeron: conviene más que muera también esta otra mujer por el pueblo, y no que perezca toda la nación. Juan 11:50. Todo esto por no entender las figuras o las parábolas que Cristo hablaba. Y por eso, cuando fueron a arrestarla, Cristo les dice: ya les dije que yo soy, dijo Jesús, ya que soy la persona a quien buscan. Dejen que mis hermanas se vayan. Juan 18, versos 7 al 8. Igual pasa hoy. Cristo Lisbeth jamás ha rehusado en ser el Mesías en su última manifestación. Para eso ha sido levantada, para salvar a su pueblo que la ha esperado para participar de su misma muerte en la mente. Continuando con las revelaciones y comparaciones entre el Cristo histórico y el Cristo contemporáneo, veamos la profecía de la figura del río Jordán. Mateo capítulo 4, versos 15 al 16. Tierra de Zabulón,
y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Según la historia bíblica, Zabulón fue un productivo territorio de la región de Galilea. Otro dato interesante es que durante la era de Jacob y Moisés, la tribu de Zabulón se extendía hasta los mares. Se nutrían de alimentos extraídos del fondo del mar. Esta tribu desempeñó un importante papel en la historia de Israel, al grado que Débora elogia a los capitanes del ejército al exponer sus vidas en los campos de batalla. Débora fue una mujer profetisa que gobernó a Israel por un tiempo. En los ejércitos de Gedeón fue notable la participación de los hijos de Zabulón. En los ejércitos de David hubo unos 50,000 zabulonitas. Neftalí es el segundo hijo de Jacob con Bilha, sierva de Raquel. Es una tribu formada de la descendencia de Neftalí. Participó en los sucesos del desierto. A esta tribu Moisés la llama llena de la bendición de Jehová Melquisedec. Según la profecía, el Cristo iniciaría su ministerio en esta región. Respecto a la figura del Jordán, ya nuestra amada Madre y Dios nos ha revelado su significado espiritual. Juan el Bautista no pasó al otro lado del Jordán. Él mismo lo profetizó. Es necesario que yo, su ministerio, mengüe, y que ella, Cristo María, crezca. En otras palabras, el Cristo ganaría más reconocimiento y eso se llevaría a cabo predicando el reino de los cielos, al otro lado del Jordán, donde reinaría el hombre espiritual, conociendo así la totalidad de Dios, el bien y el mal, figura de las mellizas. La frase, el reino de los cielos, es un reinado en la mente, primeramente en el Cristo y posteriormente en los que recibieron su mensaje. Como ya sabemos, los cielos es figura de la mente espiritual y el reino es el dominio total del hermano menor sobre el mayor. El establecimiento de ese reino no era para derrumbar el reino terrenal de Herodes, quien gobernaba en ese entonces, sino para establecer el reino espiritual. El río Jordán nace al sur de la cordillera de Hermón. Bíblicamente, los sucesos más importantes del Jordán se dan al sur del mar de Galilea, hasta el Mar Muerto. El Jordán nace en Hermón, el monte más alto de Siria. Su pico está cubierto de nieve. Los árabes lo llaman el Monte Canoso. Es considerado como monte sagrado. Su nombre hebreo significa consagrar. Hermón significa lugar consagrado o santuario. Bíblicamente se hace referencia de su rocío como una bendición que proviene de Dios. Escrito está en Salmo 133:3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Melquisedec bendición y vida eterna. Hoy sabemos que el monte de Hermón es el más alto, figura de la mente espiritual de Dios Madre Cristo Lisbeth, porque ella es el monte más alto por ser la esposa de Dios ya transformada, la Jerusalén espiritual, la anunciadora de Sión, la vida eterna, el santuario, la consagrada para Dios, Lisbeth. A este monte también se le llama Sión. Cristo Lisbeth es figura del monte Sión y Sión es sinónimo del monte Hermón. Cuando Moisés resume la promulgación de la ley, vemos estas figuras según Deuteronomio capítulo 4 versos 45 al 48. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto.
figura de la mente adámica. Una vez salimos de Egipto, somos librados de la mente carnal, se establecen nuevos conceptos bajo el régimen de la esposa de Dios, que es el orden de Melquisedec Lisbeth. Verso 46. A este lado del Jordán, en el lado de Bet Peor, en la tierra de Sehón, rey de los amorreos que habita en Hesbón, al cual derrotó Moisés con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Verso 47. Y poseyeron su tierra y la tierra de Og, rey de Basán, dos reyes de los amorreos que estaban a este lado del Jordán, al oriente. La frase, a este lado del Jordán, al oriente, es figura del sitio donde hoy están las insensatas, los hijos desobedientes estancados en la letra, con cuerpos mortales, y no pasaron a la tierra prometida, el pacto del Espíritu, donde obtenemos los cuerpos transformados. En otra versión se lee verso 47. Los israelitas ocuparon su territorio y el del rey Og de Basán, dos reyes amorreos que vivían al este, oriente del Jordán. Verso 48. Su territorio se extendía desde Aroer a orillas del río Armón hasta el monte Sión, también llamado Hermón. Aún nuestra madre, figura del monte de Sión o de Hermón, venció su mente carnal, figura de esos reyes terrenales y carnales, con su evangelio eterno, la ley espiritual establecida en su mente luego de salir de Egipto, sus deseos carnales. Ese monte alto, Sión o Hermón, es la mente limpia y resucitada del Mesías femenino, Cristo Lisbeth. Otro detalle interesante del Jordán es que nace en el monte más alto, donde hay vida. Sión, figura de la ayuda idónea, del Consolador, el reino de la mente espiritual, Cristo Lisbeth. Pero finaliza o desciende en el Mar Muerto, en el punto más bajo de la tierra. Aquí casi no hay vida animal, es un mar muy salado, figura de la mente corrupta que da a luz cuerpos mortales a los que son rebeldes a su evangelio eterno. El Mar Muerto es donde desemboca el río Jordán, también conocido como Mar Salado. Los árabes lo llaman Bar Lut, Mar de Lot, por relacionarlo con este personaje. Los teólogos y los lugareños de estos sitios históricos, por no tener la sabiduría personificada Cristo Lisbeth, toman las reseñas bíblicas literalmente. Para el caso, al extremo suroeste de este Mar Muerto, hay una montaña de sal llamada Monte de Sodoma. En una esquina se halla un pilar de sal que los árabes lo llaman la esposa de Lot. El historiador Josefo la describe así. La esposa de Lot fue convertida en un pilar de sal, pues yo mismo lo he visto. La estatua de sal es figura de que regresó a la ignorancia, es volverse a los deseos carnales en vez de preferir la enseñanza del pacto eterno de Melquisedec Lisbeth. Siempre sobre la figura del Jordán vemos la historia de Naamán. Al principio, él se rehusó a sumergirse en el río Jordán para curar su lepra. Para él, eso significaba una traición nacional debido a su alto rango militar. Pero al curarse, declaró que el Dios de Israel es único. Según la historia bíblica, Naamán fue un general valiente y apreciado. Era leproso, pero no se había separado de la sociedad. El profeta Eliseo mandó a su siervo Giezi para aconsejar a Naamán a que se lavara 7 veces en el río Jordán, ante lo cual Naamán se enojó, pero luego recapacitó, obedeció y fue sanado. Cristo hace referencia a que había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio, reprochando así la incredulidad de Nazaret. Hoy sabemos que toda la Biblia es una figura,
Así que esa lepra representa la impureza y el pecado, negar a la esposa de Dios que trae la vida eterna. Continuando con el orden de la historia, veamos otro ángulo de la vida ministerial de Juan el Bautista y de su esposa Cristo María. Leamos Marcos capítulo 1 versos 14 al 27. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Aquí vemos la finalización de una dispensación y el inicio de otra. La frase, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, se refiere al reino que se establecería en la mente de los hombres, porque es ahí donde reina la muerte por medio del hombre terrenal, la serpiente antigua, Adán, el diablo. Luego se lee la otra parte del verso 15. El tiempo se ha cumplido. ¿De qué tiempo está hablando Cristo María? Estaría hablando del fin del mundo, de algún apocalipsis próximo a la tierra. Ese tiempo se había cumplido porque a Juan el Bautista se le terminó el tiempo de profetizar o proclamar abiertamente, y fue cuando bautizó a su esposa Cristo María. Una vez Cristo inicia su ministerio, curiosamente sale a luz el hombre con un espíritu inmundo. Leamos. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareo? No es nazareno, es la que ha hecho un voto a Dios. ¿Has venido a destruirnos? La era de Juan fue para proclamar la llegada de la que pondría orden a la mente del hombre, estableciendo así la vida e inmortalidad al cuerpo físico, una vez dejaran los deseos temporales de la carne, la inmundicia. Así vivía toda esa gente en los tiempos del Cristo histórico. Cristo María, con su evangelio del reino, alimentaría al hombre espiritual, confrontando así al hombre terrenal. Así se originó ese espíritu inmundo, que es no estar en el mundo espiritual de Dios, porque Dios es dos en uno, y el hombre terrenal, que es figura de Adán, prefiere vivir solo, sin su ayuda idónea en el espíritu, papel efectuado por Cristo en ambas manifestaciones públicas. Ese hombre con ese espíritu inmundo no recibió la ayuda de Cristo por medio de su evangelio. Desconocía las dos naturalezas de Dios. Por lo tanto, desechaba a Dios enteramente como dos en uno. Aquí se derrumba otro misticismo más, porque la religión ha enseñado erróneamente sobre ese espíritu inmundo como si fuera un espíritu volátil que sale del cuerpo humano, presentándolo como un demonio. Eso no existe. Todo está en la mente del ser humano. Tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien, pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. Santiago 2:19. En clara alusión de personas con cuerpo, pero con mentes sucias y no resucitadas. Y son los demonios, los hijos desobedientes que se apartaron de sus padres espirituales, los que creen que Dios es uno y no dos, al rechazar a la esposa de Dios Padre. Basados en el poderoso Evangelio eterno de Cristo Lisbeth, hoy tenemos la verdad sobre este tema, donde la religión ha presentado las cosas de Dios y de Cristo místicamente, nada que ver con la realidad de las cosas reveladas a la luz de la verdadera interpretación de las cosas jamás explicadas. El Cristo siempre ha venido a llamar a los pecadores, o sea, Cristo vino a los enfermos,
a los endemoniados por su mente carnal, no a los buenos, los obedientes, conocedores de la totalidad y verdad de Dios como dos en uno. Entonces, Cristo vino a salvar a los perdidos, los que la han rechazado, no tienen su ayuda idónea y no encuentran el camino hacia la inmortalidad. Una vez que se arrepientan, al haber aceptado su pecado, el poder de Dios se perfecciona en ellos. Pero los practicantes de ese espíritu inmundo son atormentados por su mente adámica, el diablo que los acusa en presencia de Dios Melquisedec Lisbeth. Recordemos, inmundo es algo sucio o asqueroso. Si nos basamos en la ley de Moisés, era lo prohibido para los judíos. Algo inmundo para Dios Melquisedec Lisbeth es ir en contra de sus enseñanzas de luz. Y eso tiene como consecuencia caer en una raíz de amargura, donde muchos son contaminados. Lo que entra por la boca no es lo que nos contamina, sino las palabras que salen de la boca. Entonces, ese espíritu inmundo gobierna el templo de Dios con el hermano mayor y se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Figura del hombre adámico que piensa poder vivir eternamente sin Cristo Lisbeth. Y si eso pasa, Dios Melquisedec Lisbeth lo destruirá. Veamos a una persona que ha estado en medio nuestro y destruye su templo, que es cuando una persona es dominada por los pensamientos desordenados de su naturaleza adámica. Leamos Mateo capítulo 12, versos 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, la frase sale del hombre no significa que se fue, sino que en su mente se apartó de Dios Melquisedec Lisbeth sin aceptar su ayuda idónea. Sigamos. Sale del hombre, anda en lugares secos, en sus propios pensamientos adámicos, busca reposo y no lo halla. Su diablo, su carne, lo va devorando. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. La frase, volveré a mi casa de donde salí, se refiere a que el hombre terrenal piensa que puede vivir en desorden como un Dios y tener inmortalidad. Lo mismo pensó Adán. Por eso la mente terrenal es figura de los pensamientos adámicos. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Hoy, gracias a Cristo Lisbeth, sabemos que Dios abandonó ese templo dejándolo bien barrido y adornado, para que ese hombre pudiera entender que Dios Melquisedec Lisbeth es luz y no hay ningunas tinieblas en él. En Dios no hay desorden. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. A ese hombre terrenal, por su desorden, falta de humildad y temor reverente, se le suman más deseos carnales no practicados anteriormente. Es aborrecido por Dios por no dejarse limpiar y ahora tiene las 7 abominaciones que Dios Melquisedec Lisbeth aborrece. Y entrados moran allí, en su mente. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Lo domina completamente su carne y ahora su cosecha es horrenda y con prontitud. Así también acontecerá a esta mala generación, los que se acercan y tienen doble ánimo, que le dan prioridad a la carne. Los que no aceptan a Cristo Lisbeth no podrán seguir en los deleites terrenales viviendo así largamente. No, prontamente vivirán días de terror, escasez, enfermedades y muerte. Estos son hombres tercos que prefieren los deleites temporales de la carne y no la eternidad con Dios dos en uno.
Volviendo al caso del hombre con el espíritu inmundo de Marcos capítulo 1, versos 21 al 28, y explicado todo lo anterior, ahora sí podemos ver todo con más claridad, gracias a Cristo Lisbeth, que nos enseña a interpretar las figuras para no caer en el misticismo religioso. Veamos estos puntos. Número 1. El hombre con espíritu inmundo dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareo? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, la Santa de Dios. Puesto que el espíritu inmundo es una actitud en la mente carnal hacia Dios Melquisedec Lisbeth, ella sabe que el orden destruye la inmundicia. De ahí el término inmundo. Todo lo que no es limpio y puro es sucio y asqueroso. Figura de los pensamientos donde no mora Dios. Si el hombre se deja dominar por su carne, lo destruye. Para eso vino Cristo, como nuestra Salvadora, a vencer al postrer enemigo, la muerte. Pero la naturaleza adámica prefiere los deleites temporales de la carne que la eternidad, y lucha para no dejarse dominar. Por eso llevan el título de insensatas, porque rechazan la vida y escogen la muerte. Son bien tercas. Hoy entendemos la figura de las mellizas, donde Cristo, figura del hermano menor, sojuzga, domina, reina sobre el hermano mayor, que si no es amado y reconciliado como Cristo Lisbeth nos ha enseñado, se convierte en un espíritu inmundo. Haciendo como Cristo Lisbeth nos enseña, se pasa al otro lado del Jordán, al Edén, figura de la mente reconciliada con Dios Melquisedec Lisbeth. La frase, sé quién eres, la Santa de Dios, confirma, Dios solamente viene a su pueblo, no a los demás seres mortales del planeta. Si ese hombre con esa mentalidad terrenal torcida, espíritu inmundo, expresó que sabía quién era el Cristo, obviamente salió de en medio de la congregación de Cristo María y luego naufragó, porque muchos se dispersaron tras la muerte del Bautista. Y hemos visto muchos endemoniados que conocen a Cristo Lisbeth y se rebelaron en contra de ella, apartándose porque pensaron que ella vino a destruirlos, cuando dice en Juan capítulo 3 versos 16 y 17 que Cristo fue enviada por Dios Melquisedec Lisbeth para salvar, darle vida eterna a todo aquel que cree en ella, para salvación y no para condenación. Número 2. En el verso 25 de Marcos 1 se lee: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Hoy, por la reconciliación de las dos naturalezas, las mellizas, sabemos que, prevaleciendo el orden de Melquisedec Lisbeth en nuestras mentes, la mente carnal se somete y así reinamos sobre ella con amor. Esas malas actitudes salen de nosotros teniendo las mentes limpias y alumbradas. Aquí la voz escuchada en esta dispensación es la de Cristo Lisbeth y ninguna otra voz. Todo lo que no es conforme al orden perfecto que nuestra madre nos ha enseñado, lo debes llevar cautivo a la obediencia de Cristo Lisbeth. Número 3. En el verso 27 de Marcos 1 se lee: todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Este régimen nuevo del espíritu causa novedad, asombro, temor y angustia porque son nuevos conceptos. Y es obvio que Cristo, que es una mujer con autoridad divina, nos está mostrando cosas grandes y ocultas jamás conocidas. Cosas jamás subidas al corazón, mente del ser humano, tampoco las habíamos visto ni oído. Los misterios enseñados por la esposa de Dios es una nueva doctrina para las mentes llenas de un espíritu inmundo, figura de su mente carnal, porque su insensatez los ha tenido dando vueltas en el desierto,
No pasaron al otro lado del Jordán, donde fluye leche y miel, donde tenemos pastos verdes, los manjares suculentos que nutren nuestro espíritu. Toda doctrina torcida y mal interpretada sale de los líderes religiosos, estos que estuvieron con Juan o en la dispensación anterior a Cristo Lisbeth, y luego naufragaron, pero sí montaron sus propios kioscos religiosos y hoy se llenan la boca vituperando, hablando en contra, enseñando mentiras, haciendo afrenta al Espíritu Santo y blasfemando el nombre que es sobre todo nombre, Melquisedec, Cristo Lisbeth. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, los mellizos, que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay de los hijos que se apartan, dice Melquisedec Lisbeth, para tomar consejo y no de mí, para acobijarse con cobertura y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Amada Madre, el monte de Sión, la consagrada de Dios, como lo ha dicho la Espíritu Santa, Cristo Lisbeth, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, Melquisedec Lisbeth. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Aleluya.